Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas bendiciones, mis queridos y amados hermanos. Contento de estar con ustedes otra vez. No solamente contento que nos escuchen, no solamente contento que nos sintonicen, sino contento de que podamos estar todos en comunión, en sintonía con el Señor a través de su programa Hombres de Verdad. Es una satisfacción para el pastor Marcos Peña y un servidor, José Agüero, poder acompañarles y tratar todos estos temas que son de tanto interés para nosotros como hombres y las responsabilidades que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, en nuestras congregaciones, matrimonios, familias, en la sociedad también, en nuestros puestos laborales. Bueno, el mundo, Dios en su diseño lo ha dejado bajo la dirección de los hombres. Y si las cosas van a salir bien en cualquier área de tu vida matrimonial y familiar, mucho influye el trabajo, el desarrollo de todo lo que significa la masculinidad bíblica en el corazón de un hogar. Y hemos estado hablando acerca del tema cómo ayudar a nuestros hijos con este asunto tan dañino como es la pornografía. Es algo que nos da pena a nosotros, que muchos padres no están tan conscientes de cómo esto le puede afectar. Y hemos tratado varios aspectos acerca de la pornografía y hoy estaremos hablando de cómo debemos proteger a nuestros hijos de la pornografía. ¿Cuáles soluciones prácticas? La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que dice la Biblia, tantas enseñanzas que quizás usted no conoce el trasfondo del amplio sentido que tiene la palabra fornicación o porneia, que es la palabra griega, pero incluye todos estos elementos que hoy en día están más de moda y que están propiciando que nuestros muchachos y muchachas se inicien a temprana edad en el mundo de la sexualidad, algo que puede resultar sumamente dañino para sus vidas. Entonces es deber de cada uno de nosotros como padres, pues trabajar, ayudar para que ellos podamos evitar que esa contaminación le llegue y, como dicen las estadísticas, le lleguen a muy temprana edad. Puede llegar hasta una persona de 50 o 60 años, Marcos, pero uno puede manejarlo, ¿verdad? Espiritualmente con la ayuda de Dios y salirse. Pero cuando comienza a llegar a un niño de 8 años, 9 años, 10 años, la verdad es que es trágico. Así es. Más de lo que nos podemos imaginar. Para su vida moral, para su vida sexual, y aquí va lo peor de todo, para su vida espiritual. Claro. Porque lo puede separar de Dios y meterlo a estos pecados que tienen tanto poder para atrapar y dañar a cada uno de nosotros. De manera que cuando hablamos de cómo proteger a nuestros hijos, nos gustaría que el pastor Marcos Peña nos tratara algunos de los aspectos sabios que tú has podido recopilar, estudiar, identificar, que pueden ayudar a los padres a que cuidemos a nuestros hijos. Y una última aclaración: sabemos que Hombres de Verdad, muchos hombres nos han dado testimonio de que sintonizan Hombres de Verdad, pero también muchas damas. Sí. Muchas hermanas nos han dado testimonio acerca de eso. Así que, hermanas, ustedes también tienen el deber de ayudar a sus hijos con respecto a eso y poner al tanto a su esposo sobre si descubren o que su hijo pueda estar teniendo acceso o su hija a material pornográfico, o si no han tenido acceso, cómo prepararlos para que no lo tengan. Las acciones que podemos tomar, o más bien las medidas que podemos tomar, deben de ser al menos en 3 áreas. Por un lado, lo que nosotros hacemos, las medidas estratégicas, mecánicas que podemos tomar. En segundo lugar, la relación que intencionalmente debemos de cultivar con ellos. Y en tercer lugar, lo que les enseñamos. Esas son las 3 áreas en las que nosotros tenemos que trabajar. Y lo primero es lo que hacemos. Se nos dice, y toda la información que tenemos nos muestra que en la mayoría de los casos, nuestros hijos han descubierto o han tenido primer contacto con la pornografía de una manera casual. Recuérdense que en el programa anterior dijimos que
en sentido general, los niños no andan buscando pornografía. La pornografía los anda buscando a ellos. Así es. Y al estar, bueno, hace un tiempo, unos programas atrás, el pastor Agüero dio un ejemplo de una situación particular donde fue testigo de un niño que se puso nervioso porque estando jugando con un juego le salió algo pornográfico y el muchachito no sabía qué era lo que iba a hacer. Así que, por casualidad, para ellos, pero muy malintencionado por parte de los promotores de la pornografía, salen anuncios, salen imágenes y ellos cuando esto sucede lógicamente experimentan una sensación interna de curiosidad muy fuerte y posiblemente lo que hagan es seguir mirando y peor aún compartirlo con sus amigos. Así que todos entran en contacto unos con otros y empiezan a compartir estas imágenes. En ese sentido, es que se hace sumamente importante y cada vez más todavía que los padres aprendan a regular el tema de control, de tener control sobre los aparatos electrónicos que hay en su hogar. Antes era la televisión, que los padres de verdad, para mí siempre eso ha sido una manifestación de simpleza. Ponerle a un hijo una televisión dentro de su habitación. De verdad, para mí yo digo, no, pero me excusan porque yo no... Es ¿verdad? que hasta para los matrimonios se le dice que no la pero deben por tener. favor, yo estoy hablando a todas las personas. Si alguien lo ha hecho, yo lo lamento, pero la verdad es un acto de simpleza. ¿Cómo le vamos a meter dentro de la habitación? ¿Cuál es el problema? Que está allí oculto. Y ustedes saben todo el tipo de imágenes que salen en la televisión, aún en las películas más sencillas, y también muchas películas que tienen imágenes que son pornográficas, aunque no sean clasificadas como películas pornográficas por los productores ni por los canales, pero son pornográficas. Entonces, estamos abriendo la puerta para que nuestros hijos sean corrompidos. Pero ya el tiempo de la televisión es algo que se ve como atrás. Los hijos tienen acceso a teléfonos celulares inteligentes, a tabletas, a laptops, a PC. O sea, de verdad. Entonces, tenemos como padres que tener un control, debemos informarnos porque existen programas hoy en día de control parental. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que un padre que conoce el peligro actual de la pornografía debe de poner en todos los aparatos electrónicos de sus hijos controles para ellos saber exactamente qué están viendo. Primero, controles que impidan que entre pornografía por esos equipos. Pero siempre se cuela algo. También controles para saber lo que está sucediendo. Así que son más bien, José, controles mecánicos para evitar lo más posible, porque evitarlo totalmente, lamentablemente, no es posible. Y déjeme decirle algo, que aunque estos elementos que estamos hablando de estratégicos, podemos decir así, ¿verdad? De tener control sobre los dispositivos a través de los cuales llega la pornografía. Más adelante, cuando estaremos mirando acerca de aquellas cosas que intencionalmente hacemos, esas son las que aunque las cosas que intencionalmente hacemos, como dice John Maxwell, creo que John Maxwell, ¿verdad? Él que está ahí en las notas que habla acerca de Josh McDowell, algunas de las cosas que tenemos que hacer y que son importantes, pero cuidar esos dispositivos es de suma importancia. Cuidar con quién se juntan nuestros hijos. Y déjeme decirle algo, Marcos. Yo no sé si es tu experiencia como pastor. Usted dirá, bueno, yo tengo que tener cuidado de mi hijo porque mi hijo tiene unos compañeros en el colegio que no son creyentes. Y esos jovencitos o esas jovencitas pueden, como no tienen padres que los controle, entonces ellos pueden ser una fuerte influencia para la pornografía a nuestros hijos. Y es cierto, eso es una medida sabia. Pero yo quiero advertirle que tiene que tener cuidado con los niños, hijos
de pastores, de diáconos, de maestro de escuela dominical, de quien sea. Así es. De quien sea. Yo le puedo contar historia tras historia, tras historia, tras historia, de hijos de quien sea. Allá tenemos un jovencito que comenzó ya a trabajar formalmente en una empresa y esa empresa se lo llevaba a viajar, Marcos. Y viajaba a una multinacional y viajaba a varios países de Latinoamérica dando soporte en su área. Él me dijo que llegó a Argentina con un hijo de un pastor y que ese hijo del pastor lo introdujo en la pornografía y hasta en la prostitución, de buscar prostitutas y cosas así. Entonces, óigame, de corazón yo le digo, usted no puede descuidarse de nada. Hay una cobertura básica buena cuando nuestros hijos son amigos de los muchachos de la iglesia. Eso es una cobertura básica porque ya tienen conocimiento del temor de Dios. Pero no necesariamente todos los niños que van a la iglesia han experimentado, sobre cierta edad, han experimentado el nuevo nacimiento. No necesariamente son hijos de Dios. Pueden recibir a Cristo a los 6 años, a los 10 años, a los 12 o a los 17 o hasta los 20, yendo a la iglesia. Pero en ese periodo de tiempo uno tiene que tener mucho cuidado con respecto a cada uno de ellos y decirle qué bueno que tal niña o tal niño o tal jovencito son tus compañeros, pero tienes que cuidarte de todo el mundo. Yo siempre le dije a mis hijos, ustedes tienen que ser enseñables, pero no influenciables. O sea, no te dejes influenciar por nadie. Si tú sabes que esto se hemos enseñado que es malo y que tiene consecuencias malas, pues manténlo lo más lejos posible. Otro elemento del que tú hacías referencia es el de control parental. Pero Marcos, yo creo que no sería bueno hacer una encuesta entre los padres de nuestras iglesias, si ellos han invertido en tener eso en los dispositivos de sus hijos, porque yo creo que la encuesta va a ser 99 o 100% no. En serio. Sí, es triste, es triste. Es que yo noto, hay mucha simpleza, pero cada vez tú usas mucho el término simple y estás usando un término de proverbios. Pero yo no sé si yo soy menos simple que tú. Es necedad, mano. Porque la definición mía de necedad es alguien que actúa sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, a veces es una necedad pensar que nuestros hijos están viviendo en un ambiente como el que crecimos nosotros. Que era un ambiente, con respecto a esas áreas, totalmente sano. O sea, uno podía tener contacto con una jovencita o curiosidad también. Yo recuerdo cierto asunto como de curiosidadcita básica. Pero no este asunto de lo que hoy en día se están metiendo a nuestros hijos. Y sin embargo, José, tú dices un ambiente sano en comparación con ahora. Pero mientras tú hablabas, yo recuerdo varios escenarios. Sí. Yo recuerdo una vez, estando en el colegio, nos fuimos a casa de alguien que su padre tenía una casa en el campo. Y ahí resulta que la casa estaba llena de de revistas pornográficas. Así que en un momento determinado, todos los varones estábamos ahí mirando las revistas. Entonces, ahora es mucho más fácil. Pero yo recuerdo en otra ocasión, que yo creo que fue la gracia de Dios que me libró a mí de ciertas cosas. Había un cumpleaños y luego yo me enteré de las ocurrencias que ellos hicieron, los varones. Que yo creo que hasta decirlas por aquí no es correcto. Y yo solo dije, gracias al Señor que yo no fui. Marcos, pero no le quito fuerza a lo que tú estás diciendo, pero esas eran cosas ocasionales. Pero es lo que estamos diciendo, que si en ese entonces era así, porque era más difícil, porque el acceso a la pornografía no era tan fácil. Ahora está a la ley de un clic. Es que padres pero tenemos que entender, es a la ley de un clic. Perdón, es que tú lo dijiste, háganle caso. Él dijo que el niño no anda buscando pornografía, la pornografía lo anda buscando a ellos. Ese para mí es la cosa más importante que un padre va a oír en este programa probablemente. Entonces, uno tiene que, en el caso del adulto, el adulto sale a buscarla, de la manera que sea. Él toma la iniciativa de buscarla. De ir a los dispositivos, de ir a esto, de ir a lo otro. El adulto tiene esa iniciativa. Pero con el niño no es así. Entonces,
Padres, háganle caso a eso. Es que los andan buscando de muchas maneras, de muchas formas. Le están introduciendo en los juegos que le ponemos a nuestros hijos. Lo ideal es ponerle juegos, como ayer yo estaba con unos niños que le estaba dando consejería a su mamá joven y ella llevó a los niños. Entonces, cuando llevan a los niños, porque no tiene con quién dejarlo, yo no puedo dar la consejería en la oficina porque no nos vuelven locos. Yo le doy la consejería en el templo para que ahí brinquen y se muevan para acá, o a veces salgo a un sitio, ¿verdad? Buscando la estrategia de hacerlo. Y me pongo a jugar con ellos un ratico ahí, porque me gustan a mí muchísimo los niños. Pero ella le dijo, mira, juega, pero pon el internet, le dijo. Estamos hablando de un niño de 4 y 5 años. Mami, por aquí no hay internet, porque estábamos en la iglesia y no tenían la clave. Pero dice, no, pero juega con los juegos que se pueden jugar sin internet. Y yo pensé en eso cuando estaba pensando también en el programa. ¿Por qué no ponerles juegos a nuestros hijos que estén sin el acceso al internet? Porque eso, en el acceso al internet, ellos meten, como le dije de aquel niño, ellos lo ponen igual como pasa con nosotros, ¿verdad? Fíjate que a nosotros los adultos, cuando abrimos el internet en algunos lugares de noticias o lo que sea, a mí lo que me ponen es anuncios de cosas que se venden, porque esa es lo que quieren lograr. Uh-huh. Yo soy un cliente. Uh-huh. Ellos saben que yo soy una persona que voy a gastar. Pero los niños no le van a poner un anuncio de tenis ni nada por el estilo, porque dependen de los padres para comprar tenis. Pero le están metiendo todo eso. Uh-huh. Y cuando tú lees, Marcos, en el libro de Génesis, dice la Biblia que cuando llegaron a la casa, que ese es el plan de Satanás con esta generación, cuando llegaron a la casa de Lot, vieron que los ángeles estaban en la casa de Lot y fueron los hombres de Sodoma para sodomizar a los ángeles que habían llegado, dice la Biblia que fueron desde el mayor hasta el menor, de los mayores hasta los postreros. Uh-huh. O sea, el plan del maligno hoy en día es hacer posible que la maldad ya sea permisible a la menor edad posible. Estaba viendo un programa de España, niños de 8, 10 años queriendo cambiar de sexo, diciéndole ahí en ese programa que lo dejen a ellos, que ellos quieren decidir sobre eso, y con los padres al lado y los padres apoyándoles. ¿Tú me entiendes lo que quiero decirte? O sea, hoy en día no solamente queremos cautivar y dañar al adulto y al joven, no, es el adolescente. Todos los cañones están dirigidos hacia los niños. A los niños. O sea, es algo terrible lo que está sucediendo hoy en día. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, de no ser ingenuos en nuestra manera de pensar. Si usted tiene en su casa PC, terminales de computadora o algo, no las tenga en las habitaciones. Póngala en medio de la sala. ¿Por qué? Porque es un lugar donde circulan personas. O, por ejemplo, usted puede, si tiene los celulares, a la hora de acostarse, de cada cual irse a su habitación, usted deja una canastica afuera donde ahí nadie mete celulares a su habitación. Ay, pero eso suena muy retrógrado. Puede sonar como tú quieras. Estamos luchando por preservar el alma de nuestros hijos, de que no sea dañada por la pornografía. Pastor, pero que no hacemos nada con nosotros cuidar que nuestros equipos no tengan. Si los equipos de los amigos lo tienen y lo pueden ver, eso, José, me parece como a esta argumentación que yo supongo que a ti te debe molestar tanto como a mí. Cuando tú oyes a padres diciendo, bueno, para que con los hijos las relaciones prematrimoniales, para que lo hagan por ahí, mejor que vengan y lo hagan aquí en la casa. No, que no lo hagan en ningún sitio. Si ellos lo hacen por ahí, es verdad que lo pueden hacer por ahí, pero con mi apoyo no lo pueden hacer. Yo no puedo impedir porque yo no soy Dios ni el Espíritu Santo que anda con ellos todo el tiempo. Marcos, yo no soy omnipresente. Marcos, a mí me pasó. Y quizás yo lo comenté contigo 30 años atrás, 40 años atrás. Pero mira, Marcos, yo tuve la oportunidad de hacer lo que no podía hacer en mi casa, fuera de mi casa. Y varias veces se me dio. Pero lo que el Señor ponía en mi mente y en mi corazón a través de mi mamá, eso influía mucho en eso. Déjame contarte lo que pasó con mi hijo mayor. Él comenzó a trabajar en un banco
19 o 20 años, como 20 años, y una compañerita que él siempre llevaba a la iglesia, y parece que se agradaban, le llevó a la iglesia, ella hizo profesión de fe y no sé cuántas cosas más. Y un día él en su carrito la llevó a su casa y del banco, y entonces ella le dijo, tengo un problema en la computadora para que tú entres y me la chequee. Y entonces él, ingenuamente, porque yo lo conozco a él, entró al cuarto de ella. Ella cerró la puerta y como a José, le asió de su ropa. Y él me dijo, como, papi, era mi primera oportunidad, era la única que me encontraba así. Y yo, frío, le dije, ¿y qué tú hiciste? Me dice, papi, me recordé de lo que tú siempre me habías dicho, y abrí la puerta y me fui. Lo que nosotros como padres ponemos en el corazón de nuestros hijos y cumplimos con ese deber y no podemos estar fuera de con ellos, Dios se encarga de ayudar a que eso no pase. Porque eso le pasó a mi hijo, pero eso me pasó, yo recuerdo como un par de veces a mí, que se barajaron planes en la adolescencia para hacer lo que no debía hacer. Uh-huh. Y yo siempre cuando llegaba de mi casa y me acostaba pensando, wow, no lo hice, eso fue por la oración de mi mamá, uh-huh, o eso fue porque mi mamá me dijo, porque Dios, o sea, eso yo lo tengo tan fresco en mi mente como que estoy aquí contigo. Uh-huh. Entonces sí funciona, el trabajo de los padres sí funciona. Es que como padres nosotros no debemos de dejar de cumplir con nuestra responsabilidad. Que suceda por ahí, bueno, pero como tú dices, es muy alentador saber que nosotros tenemos las promesas en las Escrituras de que el Señor escucha nuestras oraciones. Va a haber situaciones en que ellos van a caer, pero no solamente nuestra instrucción, sino también nuestro cuidado y nuestros límites y nuestras reglas los persiguen. Así es. Así que lo primero es, tenemos que tomar ciertas medidas de protección, ¿ok? Lo segundo, y es posiblemente lo más importante, es la relación que intencionalmente cultivamos con ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, me encanta como lo dice Josh McDowell y por eso lo voy a citar. Él dice que lo más importante es establecer desde el inicio una buena relación de comunicación con ellos. Y oigan lo que él expresa. Dice, desde la primera vez que ellos dan el primer clic, es decir, que abren una página, ¿verdad? Tú necesitas haber establecido una relación tan increíble con tu hijo que ellos no tengan ningún temor de acercarse a ti respecto a cualquier cosa. Es un ambiente seguro. Oigan esto, padres, oigan esto. Ningún tema debe ser tabú. Nada debe quedar excluido, empezando aún desde los 4, 5, 6, 7, 8 años de edad. Y oye lo que interesante, dice él, aquí hay un principio. Las reglas sin una buena relación llevan a la rebelión. Wow. Uh-huh. Las reglas con una buena relación llevan sin una buena relación. Las reglas con una buena relación llevan a la obediencia. Así que tú tienes que cultivar esa relación. Hermanos, somos nosotros los encargados de cultivar una relación con nuestros hijos, que cuando ellos abran una página por primera vez, en lugar de quedarse asustados y escondidos, nos digan, papi, yo abrí tal cosa y me salió esto. Ahora, padres, por favor, es que a veces nuestras personalidades nos traicionan. Hay padres y sobre todo madres. ¡Ay, muchacho! ¿Y qué fue? Y una crisis. No podemos hacer crisis, aunque internamente nos estemos muriendo. O sea, ¿qué fue lo que viste, mijo? ¿Y qué fue lo que salió? Tenemos que preguntar y quedarnos con toda la calma posible, porque si no, a veces nuestra reacción les dice a ellos, no se te ocurra más nunca decir nada, porque le va a dar un infarto a tu papá o a tu mamá. Bueno, Marcos, yo no sé si sería bueno repetirle 10 veces las últimas cosas que tú leíste de Josh McDowell, ¿verdad? La parte de las reglas sin una buena relación llevan a la rebelión, o las reglas con una buena relación llevan a la obediencia. Uh-huh. Pero otro elemento que él dice y que yo enfatizo mucho, porque probablemente como tú y yo vamos a muchos lugares a dar charlas para padres, siempre me preguntan, o en privado o en público, que desde qué edad uno tiene que comenzar a hablarle de sexo. Y yo le digo, a los 2 años. Tú comienzas a hablarle a los 2 años y todos abren los ojos así y me dice, pero ¿y cómo a los 2 años? No, tú primero comienzas a los 2 años a decirle, mira, esta parte nadie debe tocar. Esta parte es una parte personal tuya que nadie debe tocar. Te pueden agarrar por aquí, te pueden abrazar por aquí, pero nadie te puede poner la mano por ahí. Uh-huh.
para enseñarle a que los demás deben respetar eso, pero también enseñarle a ellos mismos que esas no son partes para jugar. Eso, óyeme, cuando tú usas ese término de jugar, eso tiene mucho que ver para el futuro. Claro. Que los padres sabios tienen que entender que llega un momento que los hijos comienzan a jugar demasiado con sus partes íntimas. Y así tú se lo vas subiendo. Hasta que yo estoy 100% convencido que a los 8 años, todo niño y niña tiene que saber cómo se tienen relaciones sexuales, de dónde vienen los niños, con cierto cuidado y todo, pero hay que decírselo. Hay que ser bien explícito en su edad y en su tiempo con las cosas sanas y normales de la sexualidad. Ahora que ya tú le vayas a hablar de pornografía, también tiene que decirle, mira, imágenes que alguien te ponga a ver en el celular, eso no te va a ayudar. El día que te pase, tú vienes, dímelo y yo te voy a explicar. Inclusive esto es, si tú creas esa buena relación, que hoy en día con todo el afán del trabajo, los padres no buscan el tiempo, no es que no lo tienen, es que no lo valoran el tiempo de instruir y de formar a sus hijos. Padres, desde que tu niño nace hasta los 8 años, hasta los 8 añitos, si te lo quiero poner de una forma figurada, no es que ningún estudio lo dice. Si tú le puedes dedicar 2 horas a tus hijos todos los días hasta los 8 años, y después de los 8 a los 11, dedícale 1, y de los 12 a los 18, dedícale media. Porque hasta los 8 ya eso está estipulado, que es donde se sientan las bases de todo, de lo espiritual, de lo moral, de lo relacional, de lo afectivo, todo, porque es cuando se va desarrollando esa parte afectiva de los hijos, pero también las neuronas se van desarrollando en ese periodo de tiempo. Se dice que se paran de desarrollar y lo que los une a las neuronas cerebrales es a los 6 años. Entonces es un periodo de desarrollo en todas las áreas de la vida. Entonces tiene que comenzar a invertir tiempo en esa área e írsele adelante al mundo. Yo recuerdo haber leído en un libro de un papá que le dijo a su hijo de 15 años, siéntate ahí que llegó la hora de hablar de sexo. Y el hijo le dijo, papi, ¿qué quiere que te enseñe? It's too late, dicen en inglés. It's too late. Demasiado tarde, demasiado tarde. So, tú tienes que comenzar temprano. Otra cosa que quiero llamar su atención también, el pastor Marcos decía que cuando la mamá lo ve, que son las madres que tienen a ser así, ¿verdad? Me llega a la mente una palabra que no la conocen en otros países, apavientosa, ¿verdad? Que se exaltan por cualquier cosa. Déjeme decirle que era Dios que todos los padres, aunque no es lo recomendable, reaccionen así. ¿Tú sabes por qué? Porque la mayoría lo que dicen es, no, pero que eso no hay que exagerar. O sea, tiene una actitud como displicente. Sí. Ha llegado el tiempo de nuestra primera pausa. Quédese con nosotros en este tema tan trascendental de cómo debemos proteger a nuestros hijos de la pornografía. En breve retornamos. Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este. José, decíamos de la actitud de los padres que hay 2 extremos. Por un lado, aquellos que reaccionan con un escándalo y arman una hecatombe, les da de todo y eso aleja la confianza. Pero como tú decías, también hay padres que dicen, bueno, pero no es para tanto. ¡Sí, es para tanto! Es para tanto. Es que nos estamos aquilatando en toda su dimensión el daño que la pornografía puede hacer ante nuestros hijos. Así que es importantísimo establecer una relación para que cuando ellos tengan el primer contacto y
oramos que lo tengan lo más tarde posible, pero cuando ellos tengan el primer contacto con algún elemento pornográfico, ellos se sientan en la plena confianza de decírnoslo y de hablarlo con nosotros. Me encanta, en estos días vi un artículo titulado Criando niños en una cultura permeada por la pornografía. Y el autor, muy bueno, apellido Nielsen, decía lo siguiente: hay un sinnúmero de cosas mejores que hacer con los niños que ver televisión. Lee con ellos, haz deporte con ellos, disfruta de la creación con ellos, cuéntales una historia o simplemente comparten una actividad que ellos elijan, no tú, ellos. Eso no lo dice él, eso lo digo yo. Que ellos elijan, lo enfatizo yo. Porque a veces los padres, yo planifico cosas con ellos, pero que le gustan a ellos, que te gustan a ti. Bueno, pero no, que elijan ellos. La frase clave aquí es con ellos. Y oye, qué declaración que yo ratifico. Si pasan más tiempo con la televisión que contigo, ustedes están en problemas. Padres, lo repito, no es una frase original mía, es de este autor, pero la apoyo totalmente. Si pasan más tiempo con la televisión que contigo, ahí hay problemas. Hay problemas. Y también él dice, Marcos, que la televisión le va a enseñar pornografía de una manera sutil, pero usa otra palabrita que me gustó mucho, porque elegir las palabras cuando se escribe es importante. Funcional. ¿Tú sabes lo que significa funcional? Como algo propio de la vida. Y si lo presentaran así, que ver a dos dándose un beso, que esos los esposos, bueno, eso es una manera funcional y buena. Que ellos lo vean, que vean a los esposos dándose un beso, un abrazo, y inclusive si estamos ahí, decirle, tú ves que tu papá y tu mamá se dan besos y abrazos, ¿verdad? Si ellos, esos dos son también los esposos. El día que tú tengas tu esposo o tu esposa, no cualquier muchacho o muchacha, no, tu esposo o tu esposa, es que debe hacerlo. O viceversa, si son dos solamente que se están en un encuentro de esos furtivos, ya tienen 8, 9, 10 o 11 años que pueden entender eso, decirle, mira, ese tipo de acercamiento no es para amiguitos, ese tipo de acercamiento. Marcos, yo me sentaba al principio con mis hijos, yo no tenía televisión. Yo en esa época, yo creía, yo no sé si tú recuerdas, pero en el Instituto Bíblico, cuando estudiábamos en los años 80, estaban algunos que argumentaban, y en ese lado estaba yo, de que no se debía tener televisión en la casa. Yo era de los que en ese momento creía eso. Y no lo tenía hasta que fui a una conferencia una vez y una familia en Puerto Rico se enteró que en mi casa no había televisor y me trajo un televisor de la pantallita de ese tamaño. Nunca se me olvida. So, yo lo traje, pero yo me sentaba con mi hijo mayor, sobre todo, a ver la televisión y a decirle, ¿tú ves eso que está ese señor con eso echando humo? Eso tú no necesitas hacerlo porque eso es perjudicial. Así le decía con el ron o el whisky, así le decía con violencia, dándose golpes, así hacía todo eso. O sea que si pudiéramos todos tomar ese tiempecito para sentarnos con nuestros hijos y orientarles cuando estuvieran en eso, porque es como el autor dice, es muy sutil y a veces funcional, o sea, enseñando como que eso es una práctica normal entre un hombre y una mujer, pero hay que aclararle cuando un hombre y una mujer pueden hacer eso. Y hoy en día no es solamente enseñándonos con un hombre y una mujer, sino con personas del mismo sexo. Y no quieren decir que eso es funcional. Nos quiere decir todo eso. De manera que tenemos que establecer esa relación. Y yo insisto, esos primeros 8 años de la vida, hay que acompañarlo aún cuando son adultos, pero esos primeros 8 años de la vida son de suma importancia, como decía Josh McDowell, para nosotros ayudarlo en este tema e irnos delante del mundo. Porque esa declaración de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, incluye eso, Marcos. Claro. Proverbios 7 dice, enseñándole, mira, hijo mío, yo estaba mirando por la celosía y vi un joven falto de entendimiento que se le acercó una mujer y le dijo, y lo llevó como... Lo sedujo y él cayó. Y es él hablándole a su hijo. Sí. Entonces, el que es dado
a la pornografía, el niño que es dado a la pornografía, va a ser fácilmente seducido por otros a pecados sexuales. Y los pecados y las enfermedades incurables que todavía la humanidad no ha encontrado cura son las enfermedades que vienen por los pecados sexuales. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos el valor que tiene de no exponerse a estas imágenes, porque en los primeros programas que hicimos sobre la pornografía, ellos hablan de los daños neurológicos que le causan en el cerebro. Así es. Esas imágenes. Sí. Y estamos hablando, y queremos recordarle a los padres y madres cristianos, que muchas de estas enseñanzas, aparte de Jock McDowell, que es un buen creyente, y otros más, pero muchas de esas vienen de personas que no son creyentes. Sí. Que han hecho estudios muy serios sobre el daño que le hace la pornografía al cerebro, a las emociones, a la visión correcta que se debe tener de la sexualidad, porque le presentan hombres y mujeres con unas partes físicas desproporcionadas que hacen que ellos no valoren a una muchacha, un varoncito que se acostumbra a ver muchachas con los pechos desproporcionados, arreglados por cirugía, y él ve eso, y eso es lo que para él tiene valor. Cuando tú le presentas a la hija de ese hermano, lo conoce, que no tiene ese tipo de características, él no la va a valorar. Pero mi hijo, eso es una buena muchacha, es una muchacha seria, dedicada, es agradable, físicamente se ve bien, pero él ni te puede explicar. En serio, Marcos. Sí. Ni te puede explicar por qué no quiere que Juanita enamorarse de Juanita, y Juanita lo ve con buenos ojos. Pero entonces un día trae a una de la universidad que él sabe que no es una buena muchacha, y él mismo ni sabe por qué se está enamorando de ella. Pero cuando tú la miras físicamente, tú dices, es que él anda buscando a alguien que tenga las mismas características, porque eso crea, como dice Skinner, un condicionamiento operante. Así dicen ellos. No con respecto a la pornografía, sino con cualquier otro tipo de exposición continua que tú hagas algo. Skinner y Pavlov, ellos hablaron mucho acerca de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Que eso se lo enseñan a uno en psicología cuando uno estudia cualquier tipo de profesión. O sea, no es que tú tienes que ser psicólogo para eso, sino tú y yo estudiamos administración, ¿verdad? Yo contabilidad, me dieron psicología 1, psicología 2, y ahí estaban todo ese tipo de cosas. De manera que tenemos que saber el daño que eso le va a causar, y en la manera en que desarrollamos intencionalmente esa buena relación con ellos, eso le va a ayudar a crear un ambiente de obediencia. Amén. Porque la ausencia de ellos, como dice Nielsen, le va a causar rebelión. Así es. Tú indirectamente, José, entraste en la tercera medida. Habíamos hablado primero de las medidas mecánicas, estratégicas, de equipos, de cuidar, de controles, de filtros. Luego hablamos de la relación que debemos cultivar. Y en tercer lugar, ya lo tocaste así de lado, pero vamos a entrar un poquito más específico, lo que nosotros les enseñamos a ellos. Nosotros, fíjense que tiene un orden. Si nosotros les enseñamos sin haber ganado su corazón, ellos no nos van a hacer caso. Sí. Pero cuando nosotros hemos ganado su corazón, nuestra instrucción es muy valiosa para ellos. Ellos la toman en cuenta, la obedecen, la siguen. Y como cristianos, nosotros queremos ayudarles a ellos a que vean el sexo de la manera que Dios, el Creador, lo ve. Y precisamente lo que hace la pornografía es distorsionar todo momento, en todo tiempo, en todo momento, lo que son las relaciones íntimas y sexuales. Empezando porque no son relaciones para que otros le estén observando. Empezando por ahí. Siguiendo con que hay aberraciones. Hay aberraciones, a veces hombres con hombres, mujeres con mujeres, a veces orgías, a veces hay de todo, de todo. Entonces nosotros tenemos que darle el enfoque bíblico, enseñarle que la relación sexual es como una expresión de amor supremo entre esposo y esposa, porque así fue que Dios lo hizo. De hecho, es interesantísimo cómo Dios
dice que la relación interpersonal que mejor representa la relación que tiene él con su pueblo, cuando él es la cabeza, él es el novio y la iglesia es la novia, es el matrimonio. Con todo lo que eso implica, con una relación íntima de conocimiento. Así que nosotros esperamos que nuestros hijos lleguen a entender que ellos son un tipo de Cristo y que las mujeres lleguen a entender que ellos son un tipo de la iglesia, teniendo una relación pura hasta que llegue el momento del matrimonio y teniendo una relación íntima sexual que glorifica al Señor. Marcos, hay dos cositas que quiero puntualizar antes de terminar el programa. Primero, con respecto a lo que tú estás tocando, hay una declaración que dice que la integridad sexual se reduce a un compromiso espiritual. Es bueno que nosotros aprendamos a enseñar a nuestros hijos esos términos. Me gusta ese término, integridad sexual. Pero que esa integridad sexual va a estar muy determinada con ayudar a nuestros hijos a lograr también un compromiso espiritual con el Señor, un compromiso de santidad. A veces no se le puede enseñar solamente el pecado como tomando solamente en cuenta el pecado en sí. Por ejemplo, la pornografía como tal, ¿no? Y darle muchas de las razones que le hemos dado a nosotros. Es bueno que comencemos a decirle, mira, mi hijo, ese cuerpo que tú tienes es algo que tú le entregaste tu vida a Cristo, porque tenemos que guiar a nuestros hijos a que en algún momento de su vida ellos puedan lograr tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, mira, el Señor va a salvar ha salvado tu alma, pero su cuerpo, tu cuerpo, que es el instrumento de tu alma, con lo que tú piensas, lo que tú sientes, tú lo ejecutas con ello. Dios lo ha llamado que es el templo del Espíritu Santo. Y yo le enseñaba a los primeros adolescentes que se convirtieron cuando comenzamos la iglesia es, mira, para que tengas una idea, lo que no se puede hacer en el templo físico, tampoco se puede hacer en tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y eso le ayudó bastante a ellos. Entonces uno tiene que enseñarle que hay un principio de santidad, de pureza, que no podemos, dice Romanos 6, exponer nuestros miembros al pecado. Otro aspecto también con la enseñanza es lo que encontramos en el libro de Proverbios, que el autor del libro de Proverbios, usted solamente, si usted quiere ser un buen padre, óigame, un buen padre no se lea todo el libro de Proverbios. Léalo y úselo, pero estoy haciendo un énfasis especial. Solamente tome los primeros 7 capítulos del libro de Proverbios. Creo que 19 veces se utiliza el término hijo mío, diciéndonos que lo que Salomón tenía en mente no era nosotros, era sus hijos. Y él trata los temas sexuales. Él los trata. En el capítulo 6 trata el adulterio. En el capítulo 7 trata acerca de la mujer extraña. En el capítulo 5 habla de la esposa, porque tú andarás ciego con la mujer ajena. Pero también en el libro de Levítico, capítulo 18, el Señor le enseña a la nación de Israel cuáles son los pecados sexuales que cometen esas naciones y que Dios no quiere que lo cometan. Y hasta le habla, y recuérdate que un niño judío en algunas instancias de las escuelas judías actuales dicen que los primeros años no le enseñan ni matemática ni gramática, sino la Torá o el Pentateuco, para darle una base espiritual. Entonces, con esa base espiritual es que ellos pueden entender todo lo demás. De manera que lo que enseñamos, tenemos suficiente material en la Biblia para enseñar a nuestros hijos a desarrollar santidad, integridad sexual y compromiso espiritual. Al final debemos ser honestos y decir que no tenemos garantías. No hay forma de garantizar 100% que nuestros hijos no verán pornografía. O sea, podemos hacer todo esto que hemos hablado y como quiera ellos caer en esto. Pero, hermanos, una cosa es que suceda por nuestra negligencia y otra muy diferente, que nosotros podamos decir delante de Dios, no, yo hice todo lo que estaba a mi alcance. Por eso es tan importante hacer estas cosas, protegerlos,
poner controles, establecer con ellos una relación estrecha, que no haya problemas de hablar con nosotros, que podamos enseñarles desde temprano. Es mejor que lo oigan de nosotros por primera vez que lo oigan de otras personas. Y todo esto bañado en oración. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Seamos nosotros ejemplos de integridad en la vida de nuestros hijos. No solamente hablándoles, sino también que ellos sepan que papá y mamá se aman, se respetan, no tienen acceso a pornografía, no son infieles el uno al otro, y que podamos dar un ejemplo que sea de estímulo a ellos. Que el Señor nos ayude a librar a nuestros hijos de este cáncer que corroe el alma. El Señor les bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber estado con ustedes en su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.